Tenemos clara varias cosas. Este dibujo ya lo estamos analizando, en clase le vemos mucho mejor el detalle de las cosas. Ya tenemos claro este pedazo. Ya tenemos claro este pedazo que se relacionaba con este dibujo. Estamos hablando con un proceso del riñón que llama la filtración renal, donde los principales componentes van a ser la célula endotelial, la membrana basal de filtración glomerular y la cápsula de Bowman, especialmente la baja visceral. Bueno, eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, es decir, filtración solamente es esto. Eso lo van a ver muy bien en las clases de fisiología. Pero resulta que hay una célula que es muy importante que vamos a ver con el tiempo. Mejor se las traigo en este dibujo. Y es que dentro del glomérulo hay zonas que no son cubiertas por los podocitos. O sea, está la célula endotelial. Si esto es, aquí está el glomérulo, si aquí lo atrapo, hay zonas que no van a poder llegar los podocitos. En esas zonas, pintémosla por acá, van a haber unas células que se van a llamar las mesangiales. Muy importantes, en la patología la van a ver, tiene una repercusión clínica y patológica muy importante, y como están dentro del glomérulo, o sea, están aquí en este complejo, mesangiales internas. Si hay unas internas es porque hay unas externas, después miraremos dónde están las externas. ¿Listo? Pero están por acá cerca. ¿Listo? Lo que me interesa en este video es que ustedes sepan qué pasa después. Bueno, se filtró esto y ¿para dónde fue? Y volvemos a este dibujo. Vuelve y juega a los proximales, segmento delgado y distales. ¿Listo? Entonces, nos toca hablar de eso. Nos toca hablar de los tipos de nefronas, que ya lo mencionamos acá, donde hay unas nefronas de asa corta y unas nefronas de asa larga. Este dibujo lo voy a volver a hacer por una sencilla razón, y es que ustedes tienen que entenderlo, inclusive ustedes ojalá lo pudieran pintar, porque cuando uno pinta las cosas es que las entendió. ¿Listo? Vamos a pintar acá el área del rayo medular, laberinto cortical, rayo medular, laberinto cortical. Este dibujo ya van 3 veces que lo hacemos, pero por lo importante que es, ¿sí? Aquí ya no vamos a ponernos a hablar de las bandas ni nada de esas cosas. Listo, ya dijimos una interlobulillar. Vamos a pintar la superficial, las superficiales y aquí las yuxtamedulares. ¿Listo? Ok, ya mencionamos, este dibujo ya sale automático, ustedes ya lo pueden pintar con los ojos cerrados, espero. Contorneado proximal, recto proximal, va. Cápsula de Bowman, contorneado proximal, recto proximal, segmento delgado largo, segmento delgado largo, aquí un segmento delgado cortico. ¿Listo? Esto vuelve a subir. ¿Listo? Como delgado. Luego se convierte en grueso. Aquí también se convierte en grueso y vuelve a subir. Aquí están los contorneados distales. Lo estoy haciendo rápidamente para que nos rinda este video. Y finalmente, digamos que le cambiamos el color. Los colectores que llegan a la papila. Esto ya vuelve y juega. Sale en modo automático. Ustedes son expertos en esto. ¿Listo? Ok. Nosotros dijimos una cosa muy importante. Y es que los tubos siempre iban con los vasos. Ya tenemos claro los tubos. Ahora nos toca los vasos. Y también dijimos que aquí había una arteriola aferente y salía la eferente, aferente y salía la eferente. Si hay dos tipos de nefronas, los vasos son diferentes para cada tipo de nefrona. Entonces, de la arteriola eferente, de las nefronas asociadas a nefronas de asa corta, va a salir una red vascular. Se capilariza, ¿listo? Y empieza a rodear esto. ¿Listo? Y se va a llamar la red capilar peritubular. ¿Listo? El 80% de las arteriolas eferentes se comportan así, porque dijimos que el 80% de las nefronas eran superficiales. ¿Listo? Pero el problema es este 20%.
Bueno, problema no, es la diferencia, es con este 20%. Esto lo van a ver muy bien en fisiología, lo tienen que entender muy bien cuando lleguen a fisiología. Este 20% de los vasos, de las arteriolas eferentes, no hacen esto, sino que bajan con la nefrona de asa larga, bajan como arteria y suben como vena. ¿Listo? Y van en sentido a la nefrona. Es decir, estos vasos son los famosísimos vasos rectos que se relacionan con las nefronas de asa larga. Aquí lo vamos a ver en este modelo. No, mentira, en este modelo no está. En clase lo vemos en los dibujos, pero vuelve y juega. El 80% de las arteriolas eferentes van a dar a la red capilar peritubular y el 20% de las arteriolas eferentes va a conformar vasos rectos, que están asociadas a las nefronas de asa larga. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque le va a dar una propiedad al riñón muy importante que van a ver en las clases de fisiología, y es le ayudan a dar la capacidad de concentrar la orina. ¿Sí? Hay especies, como algunas especies del desierto, que invierten esta proporción. El 80% es en asa larga y el 20% es en asa corta. Y tiene una capacidad de concentrar la orina bastante, sobre todo para esos momentos de sequía donde no tienen agua, pero en meses y toda la cosa. Pues aquí en los seres humanos esta proporción es la que tenemos. ¿Listo? Lo otro que les quería comentar, que se puede poner en este dibujo, es que el tejido conectivo. Nosotros ya hablamos de parte del tejido conectivo. ¿Cuándo? Cuando hablamos de la membrana basal de filtración glomerular, cuando hablamos de las mesangiales internas. Pero también es muy importante que ustedes piensen que conforme voy descendiendo en la pirámide, la cantidad de tubos son menos, porque aquí muchos se van quedando arriba. Donde hay mucho tejido conectivo, donde hay más tejido conectivo en el riñón, es en la médula, sobre todo en la médula interna, sobre todo, y donde menos más hay es en la papila. Ese tejido conectivo, que es muy abundante, es abundante en la médula interna, va a ser muy importante para la fisiología del riñón. Ténganlo presente. ¿Listo? Ya para acabar, solamente me queda decirles, y continuamos en otro video, que si uno hace, ya dijimos cómo era la histología de la cápsula de Bowman, hoja visceral, hoja parietal. Si yo hago un corte en un tubo proximal, es un epitelio cúbico simple. ¿Listo? Si hago un corte en un segmento delgado, es un epitelio simple plano. Si hago un corte en un distal, vuelve a ser cúbico simple. ¿Cómo lo van a diferenciar cuando ustedes vean las placas de riñón? Los tubos proximales, después miraremos por qué, se les ven pocos núcleos y son centrales. A los distales se les ve muchos núcleos y suelen ser como apicales, como si se quisieran salir de la célula. ¿Listo? Pues acá sí son planitos, porque es un epitelio simple plano. ¿Listo? Y si vamos a pintar tubos rectos, pues si hago un corte transversal de un tubo recto, se me ve así bien redondito. Pero si el tubo llegase a ser contorneado, ya sea distal o sea proximal, pues se vería así, contorneado. Y aquí vamos a pintar un contorneado proximal, un contorneado proximal, y aquí pintamos un contorneado distal. ¿Listo? Bueno, ¿y cómo se ven los colectores? Y con esto acabamos este video. Epitelio cúbico simple, no, este color no. Pero en el color que pintamos esto. Cúbico simple. Aquí va a ser más bajito el epitelio. Acá en esos tubos pues va a ser mucho más grande. Se le ven todos los núcleos igual que a los distales. Ya no son apicales, sino que están centrales. Y una cosa que les permite a ustedes identificar una placa histológica o un tubo distal, un tubo colector, perdón, no solamente es el tamaño, sino que a los tubos colectores, a diferencia de los distales y de los proximales, se le ven los límites entre célula y célula. Aquí se le ven todos los límites. Después miraremos por qué. ¿Listo?
Entonces, vuelve y juega, ya para acabar. Tubo contorneado proximal, contorneado, pocos núcleos, no se ven límites. Recto proximal, igualito pero recto. Segmento delgado, simple plano, después veremos por qué. Acá, recto distal, todos los núcleos, no se ven límites y los núcleos son apicales y es un contorneado distal. Y los colectores, pues se le van viendo los núcleos, ya no todos los núcleos, ya no apicales, sino centrales o basales, y se empiezan a ver los límites entre célula y célula. Y esta es la forma de reconocerlos al microscopio. Después lo miraremos pues cuando veamos las placas durante la clase. Ya con eso claro, eso quiere decir que si uno hace un corte acá, va a haber ciertos tubos. Si uno hace un corte acá, va a haber ciertos tubos. Si uno hace un corte acá, va a haber otros tubos, otros y otros. Entonces vuelve y juega, ya lo hemos dicho muchas veces, no es un poco de tubos ahí desordenados, sino que hay un orden muy claro en la distribución de los tubos renales. Paremos ahí.